Hola escritores, en el curso de hoy estudiaremos los diferentes géneros de escritura. Cuando comenzamos a desarrollar una obra literaria, elegir un género para escribir es siempre el primer paso. Los diferentes géneros tienen sus características específicas que los distinguen entre sí y su función es dar a los lectores una idea de los temas que se discutirán o los temas presentados. Los lectores que siguen géneros específicos a menudo tienen ciertas expectativas antes de la lectura en cuestión, especialmente cuando han disfrutado de historias similares en el pasado. Por lo tanto, una historia marcada con un género incorrecto podría confundir o desilusionar a los lectores. De acuerdo con las etiquetas de Dreamy, a continuación se presentan breves definiciones y ejemplos para ayudar a aclarar qué diferencia a los diferentes tipos de historias. La lista no está completa, ya que hay tantos otros subgéneros pequeños y géneros cruzados que sería imposible enumerarlos todos. Elementos o ambientación, fantasía, paranormal, etc. Tipo de personaje, multimillonario, hombre lobo, vampiro, etc. Edad de los personajes, ficción juvenil, etc. Orientación sexual de la audiencia, LGBT+, etc. Experiencia de los personajes, historias apasionantes. Como todos sabemos, el romance es actualmente el género de ficción más grande y también es el tipo más famoso en Dreamy. Tales historias involucran una relación romántica entre dos o más personas. La mayor parte de la trama debe centrarse en que estos personajes principales se enamoren y luchen por mantener ese amor. Pueden estar separados durante la mayor parte o parte de la historia, pero normalmente terminan juntos en algún momento. La tensión sensual, el deseo y el romanticismo son los temas obvios representados en este tipo de historias. Género multimillonarios. Las historias de multimillonarios se centran principalmente en la construcción de un héroe rico y o poderoso. El modelo más típico es una historia de Cenicienta que involucra a una heroína que a menudo es más pobre o tiene una clase social más baja. Género fantasía. Las historias de fantasía se desarrollan principalmente en mundos imaginarios donde la magia, las criaturas mágicas y o alguna otra violación de las leyes físicas están presentes. A menudo implica una lucha entre el bien y el mal. Género paranormal. Las historias paranormales tienen algunas partes similares a la fantasía, como ciertos elementos más allá del alcance de la explicación científica, pero a menudo se desarrollan en el mundo real. Por ejemplo, historias ambientadas en la Tierra que incluyen como ángeles, demonios, fantasmas, psíquicos, etc. Género hombres lobos, vampiro. De hecho, podría incluirse en paranormal, sin embargo, debido a su configuración de personajes específica y su popularidad en Dreamy, le dimos su propio género. A menudo existe una relación con un ser sobrenatural como un vampiro, un hombre lobo u otro cambiaformas. Por lo general, involucra un entorno típico como alfa, beta, omega, luna, roche, mate, etc. Género ficción adolescente. Las historias de ficción para adolescentes se centran principalmente en el crecimiento del personaje del protagonista adolescente. Por lo general, incluye temas como la amistad, la escuela, el primer amor, la depresión, el suicidio, las drogas, etc. Género LGTB+. Las historias LGTB+, se centran principalmente en las experiencias de las minorías sexuales y de género como producto del amplio movimiento de liberación gay. Género, historias tórridas. Las historias tórridas se centran principalmente en los sentimientos sexuales. Suele comprender una relación pasional, romántica o sexual que pretende despertar sentimientos similares en sus lectores. Después de conocer las diferencias entre los géneros y las fórmulas involucradas, debe tenerlas en cuenta al elegir el género para su libro. Sin embargo, es posible que algunos de ustedes todavía tengan preguntas que hacer antes de tomar la pluma, así que aquí hay algunas preguntas y respuestas para su referencia. ¿Qué género debo elegir? ¿Qué género sería el más popular? Si no tiene ideas, primero puede estudiar el mercado y leer los libros populares en nuestra plataforma. Use esto como inspiración para elegir el género que más le atraiga y construya una idea de historia a partir de eso. No existe un género mejor. Todo el mundo tiene un favorito. Puede elegir el género más adecuado para usted y utilizar técnicas de escritura para hacer que su historia se convierta en la más reconocible en su categoría.
¿Puedo elegir el género mientras escribo el libro o después de terminarlo? Según la mayoría de los escritores, es más útil elegir el género antes de escribir. No significa que limite sus ideas. Su libro no tiene por qué encajar únicamente en un género, pero elegir el género correcto es importante para que su libro llegue a los lectores que probablemente lo disfrutarán. Género. Primero conozca las técnicas básicas de escritura y las fórmulas que se siguen en el género de su elección. Por ejemplo, si tu historia se desarrolla en el mundo real, mientras que el aspecto más destacado que hace que la trama se desarrolle es la interacción entre dos criaturas paranormales, debes elegir paranormal. Pero si las criaturas paranormales son específicamente hombres, lobos y vampiros, es posible que desees elegir ese género. ¿Qué género debo elegir si mis libros incluyen muchos de los diferentes elementos mencionados anteriormente? A. Identifique el género que permitirá a su lector ideal encontrar más fácilmente su libro. B. Implica el subgénero en títulos comparativos si es necesario. ¿Cómo puedo escribir una gran historia romántica? Si desea que su novela se destaque dentro de su género, la mejor manera es crear algún tipo de escenario o elemento único en su novela. A veces también es aceptable doblar las convenciones o las reglas. Por ejemplo, el tipo de héroe utilizado en el libro Alpha's Hybrid Mate es diferente de los típicos y poderosos héroes de muchos otros libros. La heroína de este libro se presenta como el personaje más fuerte, lo que deja a los lectores con una profunda impresión. Por otro lado, los objetivos y las complicaciones de la trama también son importantes en una buena historia romántica. Tienes que ser claro sobre los puntos y la trama y desarrollar un desarrollo lógico para las situaciones al describir tu historia. Por lo tanto, cuando surjan los puntos de la trama, los lectores se sumergirán en incertidumbres una a una y querrán seguir leyendo para descubrir qué sucede. Sin embargo, los dos aspectos mencionados anteriormente no son las únicas posibilidades. Para obtener más técnicas de escritura, puedo continuar leyendo nuestra guía para aprender más sobre ellas. Para resumir nuestro curso, si es un principiante, tenga claro qué tipo de libro desea escribir y elija solo un género cuando comience la historia. Le ayudará a encontrar los lectores ideales que más apreciarán los elementos de su escritura y harán más lecturas y me gusta para su historia. Nuestro curso de hoy ha llegado a su fin. Ahora, escritores de Study, manos a la pluma.